Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos semanales, ustedes y yo, y gracias por permitirme entrar en sus corazones. Realmente, muchas gracias. Bueno, hay mucha información, hay muchos temas, ustedes saben que el mundo, saben que Europa, que Estados Unidos está controlando el tema de la pandemia porque tienen una vacunación realmente muy efectiva. Ellos están logrando, Estados Unidos para el 4 de julio, el 80% de la población vacunada y Europa también. Entonces empiezan a la apertura de turismo. Claro, en Europa los turistas que pueden ingresar son de la Comunidad Europea en este momento. Y por supuesto tienen que tener las 2 dosis de las vacunas. Hay 5 vacunas aprobadas, pero todavía no aprobaron la vacuna rusa. O sea que la persona que tenga aplicada la vacuna rusa no va a poder ingresar a Europa hasta que la Organización Mundial de la Salud la apruebe. Esperemos que no sea una cuestión política y esperemos que realmente aprueben la vacuna rusa también, como se aprobó la China, como se aprobó la de Estados Unidos, porque si no, ¿qué va a ser la persona que tiene que viajar a Europa o desea viajar a Europa, pero se dio la vacuna rusa? Es un tema. Así que esperemos que se apruebe pronto. También en Estados Unidos la tienen que aprobar. Y bueno, ustedes saben que en Estados Unidos la gente puede ir y vacunarse ahí. Hay planes así de turismo para ir unos días y vacunarse, ir con hotelería, con todo. Lo que se quiere realmente es que la población esté vacunada para poder ir a los espectáculos, o sea, todo el mundo se da cuenta que cuando estamos todos vacunados hay consumismo, hay viajes, se incrementa todo la parte económica justamente porque el turismo trae una reactivación económica. Por otro lado, vemos que en Sudamérica, países como Brasil, hay algunos problemas realmente serios por el tema de que no se ha llegado a la vacunación. Ustedes saben que por primera vez Lula da Silva, expresidente de Brasil, se une con Collor de Mello, también expresidente, pero totalmente opuestos, porque uno es de izquierda y otro es de derecha. Realmente son totalmente opuestos ellos dos y se juntan para competir en contra del presidente Bolsonaro, que realmente cada día baja más en las encuestas porque el tema del COVID lo ha manejado y lo está manejando muy mal, con el hecho de que no hay que darle importancia y la vacunación bastante lenta. Y bueno, y la gente se da cuenta que necesitan la vacunación. Entonces, tendrán que elegir nuevamente entre lo malo y lo malo. ¿Por qué será que en muchos países de Sudamérica siempre nos toca la misma historia de elegir candidatos entre los malos y los más malos o menos malos? Nunca podemos tener la esperanza de tener candidatos que realmente luchen por la gente. Eso sería maravilloso, porque pasa en otras partes del mundo, no es en todo el mundo así. Pero bueno, parece que en Sudamérica nos toca eso. También ustedes saben que Argentina volvió a fase 1 con el tema de la cuarentena. Argentina está en el mundo considerada como el segundo país debajo de Uruguay con más muertos por millón de habitantes. En este momento están llegando las vacunas lentamente, pero realmente el sistema sanitario está colapsado, no se han logrado los objetivos. Bueno, hay muchos muertos, muchas personas hospitalizadas y se volvió a fase 1. O sea, nuevamente la gente en sus casas, solamente pueden salir los esenciales y con esto la economía vuelve a caer, con esto la economía de las pequeñas empresas, de los negocios, la economía familiar,
vuelve a caer porque mucha gente no va a poder trabajar y tiene que estar en sus casas. Las clases también se están suspendiendo justamente por la gran cantidad de contagios y la falta de vacunas, porque el encierro está bien siempre y cuando se logre vacunar, porque si se encierra toda la gente, pero no se logra las vacunas, de nada sirve. Así que ruego a Dios que se logre vacunar a la mayor cantidad de gente posible, que lleguen las vacunas. Ustedes saben que hay países como Estados Unidos, como Europa justamente, que les sobran las vacunas. Estados Unidos está donando vacunas. Bueno, necesitamos que países como Argentina, necesitamos que países como Uruguay, lleguen las vacunas en cantidad, porque son países que no tienen tanto dinero para comprar, que no han comprado, que no tuvieron esa precaución. Y si toda la población, o el 70-80% de la población no está vacunada, es un problema para el mundo. Realmente todos los líderes políticos del mundo se dan cuenta que los países donde no está toda la población vacunada, bueno, la gente cuando empieza a viajar, la gente cuando empieza a recorrer el mundo, pueden trasladar con ellos otras cepas. Entonces, si las vacunas no llegan para todos los países, el turismo va a estar cerrado y la economía se va a ver afectada, pero a nivel mundial. Entonces necesitamos, por favor, vacunas para todos. Ustedes saben que en estos momentos Argentina está pasando un momento muy difícil, muy crítico, y realmente la gente está cansada, los médicos están muy cansados porque, claro, ya estamos como 1 año y medio de encierros, de cuarentenas. Se abrió, se hizo una apertura en su momento, pero no resultó. Y bueno, ahora de nuevo otra vez la fase 1. Yo entiendo que es muy difícil de controlar en el mundo, porque a la gente, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa necesidad de libertad, de salir, de socializar. Ustedes vieron que hace unos días, justamente, por ejemplo, en España, donde hubo el partido del Atlético de Madrid que salió campeón, bueno, los festejos fueron impresionantes, había cientos de personas festejando en las calles de España, donde la gente estaba, de repente se quitaba el tapabocas y estaban abrazados. ¿Y cómo se para eso? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo la gente puede en ese momento de euforia, de alegría, de festejar después de tanto tiempo y de tantas amarguras, cómo puede controlar la emoción y acordarse de que tiene que tener distanciamiento y que tiene que usar el tapabocas y que no puede gritar? Es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil, todos entendemos, pero bueno, es lo que nos toca en este momento y esas manifestaciones, esos grupos de gente realmente festejando, bueno, después de ahí muchas veces salen contagios. Lo mismo pasa en Sudamérica cuando hay manifestaciones. El derecho a manifestar, el derecho a huelga es un derecho constitucional, pero en momentos de pandemia, en momentos donde todos están encerrados, donde todos están cumpliendo estrictamente las cuarentenas, creo que todos es todos. O sea, no podemos ver por los televisores, por las calles, no podemos ver realmente grupos de gente manifestando cuando el resto de la población está en sus casas encerrados, sin poder trabajar, sin poder salir, sin poder socializar. O cumplimos todos o esto realmente se desborda. Así que esperemos que cumplamos todos. Por ejemplo, el presidente de Argentina puso estas nuevas restricciones, esta fase 1, por un tiempo determinado y luego se levantará y se verán los resultados.
necesitamos que todos cumplamos las medidas. Y también necesitamos que los gobiernos agilicen las vacunas, agilicen el sistema de vacunación. Bueno, amigos, a cuidarse mucho, que todavía de esto tenemos para un rato largo, pero por lo menos vemos lo que está pasando en Estados Unidos, vemos lo que está pasando en Europa y tenemos una luz de esperanza, tenemos una sensación de que, bueno, las cosas pueden cambiar, pueden mejorar y realmente hay una luz, hay una esperanza, hay un mañana. Esperemos que llegue pronto, que todos los países podamos acompañar este proceso y podamos realmente volver a vivir. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. A cuidarse.